Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos como invitado especial a nuestro hermano Georgie, justamente desde la gruta de su casa, de los Jardines de María, donde se le apareció por primera vez la Virgen María y Jesús Dios Todopoderoso. ¿Cómo estás, hermano Georgie? Pues muy contento nuevamente de estar acá con ustedes. Por fin se despejó para poder transmitir acá desde el jardín. Ha estado un poco nuboso, con ganas de Lloviznando. llover. ¿Te parece, hermano Georgie, si hacemos una oración para empezar? Sería magnífico. Así es. Gracias. Bueno, En el nombre entonces del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. nos sumergimos en el océano de misericordia de nuestro Señor Jesucristo por medio de tus manos, Virgen Santísima. Nos ocultamos en tu sagrado corazón a través de tu inmaculado corazón. Madre Santa, tú que conoces todos los rincones insondables del infinito corazón y amoroso de nuestro Señor Jesucristo, cúbrenos con tu manto, el manto que contiene los misterios de gozo, de dolor y de gloria de tu Hijo bien amado y los tuyos, Madre Santa, con el cual recogiste, absorbiste la sangre que nuestro Señor derramaba por el camino y en la cruz, y que también tiene el misterio de tus lágrimas, que son como soles que calcinan cualquier molestia, cualquier pecado, cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Cúbrenos con ese manto, para que todo lo que hagamos sea agradable para Dios Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Georgie, se dice que ya estamos en la época de la gran tribulación, donde pasaremos un proceso de purificación y por ende vendrá un castigo. Muchos en el canal escriben a veces que nosotros somos muy alarmistas, que Dios no va a castigar porque Dios es un Dios misericordioso, bondadoso, bonachón, que todo lo perdona y que nada de eso va a pasar. ¿Qué podrías decirnos con respecto a esto, hermano Georgie? Primero, pues que no hemos entendido realmente lo que nuestro Señor Jesucristo ha querido mandar. Recuérdate que cuando nuestro Señor lanza, bueno, o manda pues un mensaje, ya sea por medio de María, por cualquier criatura celestial, o incluso él mismo, él pues en dicha profecía siempre hay un doble significado o doble cumplimiento. ¿Y cuál es este significado? Que él precisamente no quiere que estos castigos que sucedan. Entonces, él nos manda, por ejemplo, principalmente a orar, porque esa es la vida de un cristiano, la oración. La oración pues es la comunicación con Dios. Para eso pues se nos dio la vida. Decía un santo, la vida pues se te ha dado pues para conocer a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se leen pues estos textos de cualquier profecía, incluso bíblica, imagínate, también en la Biblia están estos textos y son más fuertes que cualquier otro profeta de nuestros tiempos, pues recuerdas cuando Jesús dijo que Jerusalén iba a ser invadida y destruida, etcétera. O sea, Jesucristo por amor les dice lo que va a pasar para que se mantengan unidos a Dios, para que se mantengan y que crean en Él. Entonces también les pone la contraparte, que es que si no creen en Jesucristo, o sea, nuestro Dios, lo vamos a poner aquí donde está la Virgencita, está la contraparte, que es, por ejemplo, todo lo mundano, lo nuestro, lo que es de Satanás. Entonces es de elegir, Él nos deja la opción de elegir, o queremos a Dios o queremos a Satanás. Por eso es que todavía Satanás está en el mundo. Y está también para que nosotros ganemos un mérito mayor en el momento de ponernos a orar, en el momento de combatir lo que también representa nuestra miseria. Entonces, al lanzar Jesucristo esta profecía, ¿qué nos está invitando? Pues a una conversión, a un cambio. No es que Él diga, los voy a castigar porque ustedes no me aceptan. Al contrario, es porque ustedes me están rechazando, no saben lo que están haciendo, porque les ha llegado una gracia mayor. Entonces, las profecías lo que nos quieren decir es que las cosas que vienen propias de la naturaleza, de lo que sucede, un volcán estalla, un meteorito puede caer, cualquier cosa de la naturaleza, es de que nosotros hagamos el trabajo que Adán y Eva no hicieron correctamente y que Jesús y María nos pusieron el ejemplo y nos regresaron a nosotros esa, bueno, que es la autoridad de Dios, por supuesto, de Jesús, pero nos dio esa llave, esa autoridad para poder cuidar de este jardín, especialmente el jardín de María, como les digo, que somos nosotros mismos. Entonces, así
nuestro Señor Jesucristo nos hace esa exhortación a través de todos estos textos. También nuestro Señor, en su omnisciencia, en su conocimiento, y María también, como ellos conocen que nosotros somos personas, tenemos emociones, utiliza incluso los recursos del miedo, no el terror es de Satanás, el miedo de ver las cosas. Cuando, por ejemplo, yo me acerco a un precipicio, tengo miedo, yo entiendo que ya no me tengo que acercar, ¿verdad? Reviso si hay alguna grieta que me pueda llevar hasta abajo y morirme. Así funciona. Entonces viene María y nos dice, miren, estas cosas van a suceder. Sí, ustedes no oran, no es una amenaza, es una advertencia a los hijos de Dios, es decir, a los hijos de la iglesia, a los bautizados. Nuestra Señora pues quisiera, y sí lo está haciendo, pero primero se manifestó a los bautizados, a los más sencillos, a los más humildes, pecadores, claro, pero no tanto. Y ahora se está manifestando, se está presentando a los que están más alejados de los que no están bautizados, incluso. ¿Y esto qué quiere decir? Pues para la victoria de la iglesia, para que estemos unidos. Entonces no son mensajes de terror. Miren, es que va a venir esto. Al contrario, prepárense, porque esto es un plan en la libertad también de aquellas personas que han rechazado a Dios y también tienen su libre albedrío para ejercer la autoridad sobre este mundo, porque este mundo pues todavía tiene la autoridad Satanás, no se la quitó nuestro Señor Jesucristo. Eso está en la Sagrada Escritura, para que elijamos qué reino queremos, el reino que va a ser destruido, que es el de Satanás, o el reino que va a ser eterno, que es el de Jesucristo. Entonces, por esas razones que nuestra madre utiliza también ese miedo, esas sensaciones de podernos llamar la atención, y están esas manifestaciones a través de profetas, de videntes. Incluso hay personas en el mundo, se habla del catejón, yo le digo el gran catejón, que sería el Santísimo, nuestro Señor Jesucristo aquí en el mundo. Están otros catejones que son menores, por supuesto, por ejemplo, personas conocidas, otros que hemos comenzado a conocer gracias a los escritos que la iglesia pues revisó, que no tuvieran herejías, como por ejemplo ahora Santo Padre Pío de Pietrelcina, Santa Faustina Kowalska y otros más, que han sido esos catejos donde Jesús se les manifiesta y les manda una tarea para orar y orar y orar y evitar muchas cosas en este mundo. Porque para eso se nos dio la vida también, para derrotar en el nombre de Dios y de María a Satanás. Ellos ya lo derrotaron, pero faltan sus hijos. Estamos en una batalla. Este mundo, lo que pasa, hermano Manuel, que se nos ha inculcado, hemos abierto el corazón, lamentablemente, a teologías o ideologías, por ejemplo, la teología de la prosperidad, de muchas otras, que hacen parte de este mundo. Bueno, este jardín es bello, pero este jardín va a perecer. O sea, no estamos aquí eternamente, ni estas cosas son eternas, son pasajeras. Pero nosotros ya queremos hacer de este mundo una especie de paraíso y sin Dios, que es lo peor. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Para resumir todo, Dios en sí, pero esto es algo profundo. Esto es algo que hay que meditar a la luz del Espíritu Santo, pedir mucha oración y meditarlo. No es que Dios, o sea, que Jesús sea el que quiera castigar. Es que Jesús, cuando nosotros lo rechazamos, Él es humilde y lo vemos en las Escrituras. Los fariseos lo rechazaron, ya no predicó más ahí y se fue con aquellos que tal vez querían escuchar o que sí querían escucharlo. Entonces Jesús viene y en esa humildad se aleja de nosotros, se aleja del mundo, deja que nosotros hagamos lo que queramos. Como un perrito que se suelta de su correa, bueno, que se vaya y haga lo que quiera. Entonces, al alejarse de Dios, del mundo, imaginémonos que es nuestro sol. ¿Qué pasaría si el sol se alejara y se empezara a ver solo tinieblas? La naturaleza comenzaría a morir, no tendríamos alimento, comenzaríamos a aparecer, habrían estragos en el mundo. Pues así sucede con nuestro Señor. En su humildad, Él se aleja para darnos una enseñanza, para que veamos lo que estamos perdiendo, que es la eternidad, que son los tesoros eternos, que es Él mismo el que estamos perdiendo. Y vienen las tinieblas propias de nosotros, como criaturas, y las tinieblas también del infierno, que se aprovechan para entrar en el mundo. Pero aún así, Dios no nos deja solos. Le da cierta libertad al infierno de ejercer en el mundo.
y siempre, constantemente está haciendo estos llamados y estas reflexiones. Pero hermano Manuel, no es cosa nueva, porque esto también pasó durante el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, que no le querían entender a los profetas porque solo cosas duras hablaban. En su necedad, los profetas hablaban de la ley de Dios, de que se alejaran del pecado, que se alejaran de, por ejemplo, la promiscuidad, etcétera. Y un pueblo que ya está unido al pecado, imagínate, separar eso duele, arde, ¿no? Esto es lo que me gusta, me estás quitando mi comodidad. Luego, en el tiempo de Jesús, cuando él viene a explicar toda la ley de los profetas, todavía fue peor. Y cuando lanzó las profecías, mucho peor. Aun cuando sabía que Jerusalén iba a ser sitiada y todo, ¿qué les dice? Los que estén en la montaña, que no bajen. Los que estén en tal lugar, que no se acerquen, que se queden donde están. ¿Por qué? Mira, qué humildad la de nuestro Señor. Los que sepan oír, cuando vean que hay una gran turbulencia en la ciudad, que no se acerquen ahí, mejor, porque se los van a llevar presos, entonces, o cautivos. Entonces, estas profecías, hermano Manuel, han sido malinterpretadas, porque se habla de algo, pero no queremos levantar el rosario y comenzar a orar. Tenemos esa pereza, pero sí nos lanzamos a la crítica. Hermano Jordi, hay que saber entender de que Dios nos ama al pecador, pero odia al pecado. Y esto lo podemos encontrar exactamente en la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo capítulo 5, versículos del 5 al 7, y dice así: tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. O sea, el malvado no va a tener jamás acogida en Dios. Hay que tenerlo claro, ahí en ese versículo 5. El versículo 6. Los insensatos no aguantan tu mirada. Detestas a los que obran la maldad. Conclusión, Dios detesta a los que hacen la maldad. Y versículo 7. A los que hablan mentiras, los destruye. Odia el Señor a los violentos y embusteros. Palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios nos ama como pecadores, pero Él, ante todo, de ser misericordioso, Él es justo y no va a permitir que el pecado esté por encima de la santidad o de las cosas buenas. Por eso hay una regulación, la justicia de Dios. Y es por eso que vienen los castigos, vienen muchas cosas que Dios no quisiera para nosotros porque nos ama, pero lamentablemente porque nosotros insistimos en el pecado, se dan. Sí, es Manuel, es ese desorden que hemos permitido en nuestro corazón, claro, nuestra mente y que se da se pone de manifiesto las obras en la sociedad, lo que hacemos. Entonces, ese desorden, porque Dios es orden, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese desorden provoca pues que todo esto después se voltee contra nosotros mismos. El yo contra mi yo mismo, ese yo, esa parte de mí que quiere salvarse, esa parte de mí que ama a Dios, incluso también está entre personas que no creen en Dios, porque siempre está la firma, el sello de Dios, aquello que les dice Dios sí existe, Dios ahí está, pero que se lucha contra Dios para aniquilar esa parte, tal como lo hicieron los ángeles apóstatas. Pues fíjate que hay otra cuestión muy interesante. Los que se han consagrado a María y se han dedicado a la meditación de las obras de Nuestra Señora, saben muy bien y entienden el corazón de María Santísima y los palpitares que ella tiene. Bueno, esa es una palabra propia, es mía, los palpitares de ella. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que entienden los deseos de Nuestra Señora de llamar a la oración, de llamar a la acción, de llamar a eso de hacerme guerra contra mí mismo, que no estoy solo, estoy con Nuestra Señora, de invocarla para destruir aquellas cosas que se me ponen de manifiesto que son negativas, que son horrorosas, el pecado, por ejemplo. Entonces, con la paciencia, verme a mí mismo con ojos de nuestra Madre. La invocación. Nos ha dado tantas herramientas Nuestra Señora para hacer ese caminar de conversión constante y constante para lograr entenderlo.
Pues entonces cuando Jesús nos lanza pues estas advertencias, nuestra Madre Santísima, como te decía también, que se le presenta incluso a los que están más lejos de la iglesia, los no bautizados, hay tantos mensajes de estas apariciones que ya han sido revisadas por el obispo porque han sido públicas, entonces han sido, digamos, aprobadas pues para su distribución y que nuestra madre se le apareció, imagínate, a musulmanes, se le apareció a ortodoxos, a personas ateas, a aquellos que, entre paréntesis, se dicen ateos, pero que realmente tienen un espíritu mundano o demoníaco, porque se dedican al esoterismo, a la New Age, a desenfreno de la carne sexual y que pues se la pasan también en sectores específicos en los países, en el mundo, para hacer caer a jóvenes, a señoritas, en pecados de iniquidad contra la imagen de María, la pureza, que es por eso, abro breve paréntesis, que es por eso que la naturaleza desconoce a los que tienen esa autoridad en el mundo, gracias a Jesucristo, es decir, a la humanidad. Entonces, y se ubican también, cierro paréntesis, se ubican también en otros sectores para incluso hacer caer a sacerdotes. O sea, esa es maldad, porque se predica el evangelio. El católico conoce el evangelio y claro, todos pecamos, decimos, pero hay que tener un orden en la vida, porque si es más fácil yo perder mi fe como católico que convertir a alguien que se ha propuesto alejarse de Dios, que está en pecado mortal. O sea, es más necio resulto ser yo de quererlo convertir todos los días, porque yo me enamoré, por ejemplo, de una muchacha que va por esos rumbos, pero que no, es necia. Entonces ahí viene el discernimiento, la luz del Espíritu Santo. Aquí no es donde yo debo de estar. Entonces, tratar de que compartamos la misma fe, ¿verdad? Entonces ahí es ese desorden del que yo hablo, que hay que regresar a ese orden. Entonces, esos son los llamados propios de nuestra madre, porque atrás viene todo ese desorden que nos lleva a la destrucción, que nosotros mismos la hemos forjado. Lo único que hace Nuestra Señora allá en el cielo, imaginémonos que si quieren más tiene es una expresión humana, tiene una su computadora si quieren o una agenda para apuntar, hace cálculos, ve y dice, no, esto va mal, esto va para el precipicio, les voy a advertir. Viene Nuestra Señora, le lanza el mensaje a alguien que esté en ese momento orando, o que ella haya elegido especialmente, y le dice, mira, si el mundo no se convierte, va a suceder tal cosa, porque para allá van ustedes. Eso es terror. Pero claro, el demonio y el espíritu mundano, recuerdas que el espíritu mundano es contrario al Espíritu Santo, ¿no? Entonces viene ese espíritu mundano, que es el demonio, que somos también nosotros, nuestra necedad, y nos dice, no, es que Nuestra Señora lo que está haciendo, la Virgen está haciendo mensajes de terror, y no, ¿qué es eso? Porque queremos continuar esa comodidad y ese camino. Dos cosas, nos da vergüenza, no tenemos la humildad necesaria para reconocer, para parar y decir, pare, ¿verdad? Cuando hay semáforo rojo, en la luz en rojo, pare, vamos a ver qué está sucediendo, ¿verdad? No, nosotros continuamos porque yo no obedezco las leyes, ¿y qué va a suceder? No necesitamos estudiar así, sacar grandes títulos, ser grandes eminencias para entender qué nos va a pasar. Entonces, ese espíritu mundano nos dice, no, continúa, no hagas caso, eso es terror. ¿Pero por qué? Porque otra cosa, no confiamos en nuestra madre, Nuestra Señora. Por eso yo decía, creo que en otra charla, en este tiempo sí tenemos ese bonito libro que se llama Sagrada Escritura, pero si nos ponemos a leerlo, estoy seguro que muchos de nosotros como católicos, es solo un ejemplo, no lo estamos haciendo, estaríamos arrancando páginas de la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, bájate de la barca y ven, no, es que este señor está loco, hay una tormenta, me voy a hundir. Que está predicando evangelio, saber de qué tipo de evangelio, porque mira, me quiere que me muera. Y muchos ejemplos más empezaríamos a desgarrar las escrituras, que ya lo están haciendo las ideologías actuales, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa contaminación, y ahí es también donde Nuestra Señora manda mensajes. Ve esa contaminación que nos están dando esos grupos que van contra Dios, porque creen que el demonio ha triunfado por sobre Cristo. Eso será tal vez tema de otro momento, de qué es lo que piensa. Y justamente, hermano Jordi, esos grupos, esas nuevas corrientes de ideas que dicen que Dios es misericordioso y que aquí no va a pasar nada y que Él perdona todo,
son justamente aquellos que también quieren silenciar y decir que el demonio no existe. Ujú. No, el demonio no existe, no, solo Dios, Dios es misericordia. Entonces, habría que preguntarle a esa corriente, entonces, ¿para qué existe conversión? ¿Para qué existe santidad? ¿Para qué existe las buenas obras? Si da igual, pues, ¿no? Si al final Dios es misericordioso y al final nos va a perdonar a todos, creo que no tendría sentido, ¿no? Porque la palabra de Dios menciona otras cosas, que Él vendrá como juez de este mundo. Por eso es el llamado también de Nuestra Señora de sellar los hogares, es decir, no solo las casas, ¿verdad? También nuestro cuerpo, o sea, nuestro ser. Esto es templo del Espíritu Santo. Sellarlo, ¿qué significa? Que cuando venga ese ser excelso, porque ese excelso es el demonio, es excelso, ¿qué significa el excelso? Que es superior a nosotros. María es excelsa, es superior a Satanás, o sea, es una jerarquía de potencias grandes, que solo, por eso solo Cristo pudo destruir, vencer a Satanás, no puede a cualquiera de nosotros. Entonces, es de sellarlo. ¿Por qué? Porque hace caso que es como cuando hay una especie, voy a usar este término que usa la iglesia, una especie de noviazgo, una especie de relación. Cuando viene el novio o la novia, cualquiera de los dos se sugiere hacer cosas que van contra la ley de Dios, empieza a destruir todo lo que es virtud, todo lo que son leyes. No, hombre, esto es normal, esto todo el mundo lo hace, esto está, lo que tú me dices está mal. Dios permite el amor. Por ejemplo, si se la quiere llevar, ya sabes a dónde, a relaciones prematrimoniales. No, si para eso es el amor, Dios ama todo esto lo dejó Dios, es natural. Y sí, dice el muchacho, sí, dice la muchacha, y cayó en pecado mortal. Ahí está, algo así está ahorita el demonio, diciéndole a la sociedad, a la iglesia, a cada miembro, mira, no, esto no es así, Dios es amor. Si Dios dejó estas cosas para que seas feliz, mira este jardín, qué hermoso está. Aquí no va a pasar nada. La que te está diciendo que va a pasar algo, ese sí es el demonio, ese es el diablo. Así es como habla el mundo, ese es el espíritu mundano. Claramente hay que saber discernir, pues, entre tantos profetas que viene, porque también el demonio lanza su propaganda. Esto es como una guerra de propagandas. Lanza su propaganda y hay que ver qué mensajes, pues, si digamos, sí, hablan de una conversión, no de histeria, no de terror, ¿verdad? Apúrate, Manuel, si no te pones a orar ahorita, mira, mañana, dentro de una hora va a estallar el mundo, se va a abrir el agujero y no hay para dónde, ya no hay para dónde. Manuel, hazlo. Invita a todos los que encuentres en la calle. Si no haces esto, Dios te va a castigar. No sé si me entiendes esa histeria. Claro, claro. No hay paz, no hay tranquilidad. Nuestra Señora nos dice, calma, esto va a suceder, oren, se puede evitar. Incluso en el último momento se puede evitar. O por lo menos aliviarlo, aliviar lo que viene. Repito, estos castigos, a lo que nosotros le decimos castigo, hay que saber también interpretarlo. Recuerda que la escritura no se lee literal, también hay que saber interpretar. Y eso que es palabra de Dios. Las profecías también hay que saberlas interpretar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice castigos, pero Jesús en sí mismo no castiga. Él lo que hace es decidir, como tiene libertad, si el mundo no lo quiere, él se aleja, como dije al principio, pero siempre está interviniendo en la historia para cambiar, y el que quiere escuchar, pues que escuche. El que no, pues será arrastrado por, perdón, lo voy a decir tan literal, pero hay que ser claro, será arrastrado por el demonio y por sí mismo. Así de simple, porque son llamados de nuestra Madre Santísima, porque ya ve cómo el infierno ha tomado ya realmente el poder del mundo. Solo hace falta que vengan muchos obispos a quitarnos la adoración perpetua, a quitarnos la Eucaristía, la misa, porque ya también ya se está maquinando otros planes de Satanás en el mundo. La masonería, entonces, es un grupo que cuando llegan ahí los adeptos, quiero darte un testimonio, no mío, sino de otra persona, que cuando llegan ahí, en verdad, ellos tienen visiones, donde Satanás les muestra, Lucifer pues, les muestra ese campo glorioso de luz, y que en verdad va a venir una época de prosperidad, pero nunca está el signo de la cruz, nunca está Jesucristo presente, e incluso en los, digamos que el evangelio que ellos predican, el propio de ellos, hablan de que cuando Cristo murió es cuando el demonio triunfó. Porque si lo vemos como alguna persona que no ha sido educada en las escrituras, realmente véanlo con estos ojos como aquellos que no tienen educación en las escrituras,
que efectivamente el demonio lo estuvo molestando, Jesucristo no bajó de la cruz, etcétera. Y sí, efectivamente, Cristo murió sin hacer más. No pudo bajar. Otro profeta mentiroso, otro falso Mesías, otro, etcétera. Entonces el demonio tuerce todo esto. Ojo que estoy diciendo que hay que verlo con los ojos de aquellos que no tienen educación. Obviamente Cristo triunfó en la cruz y resucitó, por supuesto. Entonces, ahí hay visiones. El demonio, si tú le dices, mira, le dices a Dios ahorita, mira, manifiéstate aquí, no lo va a hacer porque Dios no responde a tu voluntad, Él responde a su propia voluntad. Pero si yo le digo a Satanás, mira, manifiéstate aquí, ese sujeto sí se hace presente, literal. Hermano Georgie, dentro de los mensajes que tienes autorización para difundir, hay una advertencia de nuestra madre con respecto a lo que va a venir, pero también ella te muestra cuál es el camino. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso? Por supuesto. Pues fíjate que Nuestra Señora en los mensajes, cuando habla, por ejemplo, de los pecados de iniquidad, que son los más grandes, el aborto, ese mensaje sucedió, por ejemplo, en el 6 de abril del 2019. Pues fíjate que en los mensajes de esperanza de nuestra Madre Santísima, que pues a mi persona, y ocurre un fenómeno que te voy a comentar más adelante, que es muy interesante. Breve paréntesis, se me puede olvidar. Nuestra Señora habla a través de instrumentos, es cierto, pero son los labios también de los instrumentos, entonces tiene esa peculiaridad. Por ejemplo, manda un mensaje a todos sus instrumentos, lo escriben o lo dicen verbalmente, es el mismo tema, el mismo mensaje, el mismo contenido, pero con diferentes palabras. Algunos se alargan, otros son más cortitos. Para que me entiendan mejor, hagan de caso que es así como los 4 evangelios en la Sagrada Escritura. Todos vieron lo mismo, pero cada uno lo puso de acuerdo a como entendió, digamos, ¿verdad? Entonces, así Nuestra Señora, entre pues esos mensajes que ella manda, nos dice, cuando todo esto comience a pasar y vean que todo se precipita, porque no oramos, entonces cuando no oramos, el demonio ejerce una fuerza muy grande y nos hace hacia atrás. Entonces, se precipita, acudan a mí, confíen, aunque estén, aquí hay mucha discreción, por favor, ya lo hablamos, discernimiento, confíen en mí, aunque estén en pecado. Por mi gloria virginal los cubriré con mi manto para purificación sin tormento cruel póstumamente. O sea, que confiemos en ella, aunque estemos en pecado, tal vez en ese momento se precipitó algún acontecimiento, pero si confiamos en ella, Nuestra Señora, como bautizados que somos, como hijos de ella, nos cubrirá con su manto para que nosotros nos podamos salvar. No es que esté alcahueteando el pecado, no lo alcahuetea, pero sí nos da las herramientas, la oportunidad y el tiempo para podernos arrepentir, es decir, irnos a confesar y arrepentirnos. Si en el destino estaba que después ya nos vayamos a la presencia del Señor, pero Nuestra Señora cumplió como madre y como reina de llevarnos a Jesucristo para no llegar a la condenación, porque es el alma la que se debe de cuidar principalmente. Entonces, ese es el mensaje que nos quiso decir, es un mensaje de esperanza, no nos está diciendo que nos va a abandonar, sino que incluso ella, en su humildad, se hace acreedora de nosotros, diciéndole al Señor, nuestro Señor Jesucristo, no, espera, todavía no le dé sentencia, solo espérame un momentito y verás que si muevo la tierra de este arbolito que no da fruto, ya dará fruto que tú quieres. Y eso es lo que tú quieres, ¿verdad, Jesús? Sí. Bueno, entonces, dame la oportunidad. Lo hace, le da la oportunidad, el árbol comienza a dar fruto y tal vez ni siquiera lo corte nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no todavía. Eso es lo que nos quiere decir Nuestra Señora. Entonces, no todo es según lo que creemos de esos flagelos que están por venir. Ahora bien, hay otra cosa. Dios es un buen sembrador. Y cuando hay cizaña, algo que ya no sirve, que ya no se puede salvar, recordemos, los bautizados, incluso los que temen a Dios, aunque estén confundidos, pero temen a Dios y hay esperanza de que encuentren al verdadero Dios. Entonces, pero aquellos que no están confundidos, que lo odian, que pelean contra Él, que quieren destruir a la iglesia, que quieren destruirte a ti, y lo están haciendo a través de las iniquidades que mencioné, contra la vida del niño en el vientre, otras ideologías que van contra la naturaleza, ahí en el Génesis, etcétera. Esas sí son personas porque son creaciones
esas personas se han vuelto inicuas, se han vuelto literalmente, y suena tonto porque Satanás no tiene hijos, es decir, si tuviera hijos los mataría, y esos principalmente, se vuelven hijos de Satanás y se vuelven enemigos declarados de Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, Él no hace justicia directamente, Él lo hace siempre a través de su creación. Si te das cuenta, cuando hay una guerra, dos partes se eliminan una a la otra, entonces entra esa justicia de Dios. La justicia, yo le llamo así, perdón nuevamente a algún teólogo que me escuche, la justicia misericordiosa de nuestro Señor. ¿Qué significa? Que si esto está podrido y esto está sano, un médico me dirá, ¿qué cosa hay que estripar? Esto. Entonces, se vuelve enemigo de ese cuerpo místico de Cristo y automáticamente el Señor le permite a sus ángeles, tanto angélicos, celestiales, como a los demoníacos, de exterminar ese cáncer, porque ya no son de Dios, ya no quisieron, ya no se puede hacer nada más. Si Dios no hace eso, Dios se volvería una persona terca, sería todo contrario a su infinita sabiduría, pero Dios es sabiduría, entonces permite que los, como vimos en Sodoma y Gomorra, exterminio total. Yo sé que a algunos no les va a gustar porque, como dije, la necedad de Sodoma, ¿verdad? No, esto es así, a mí me gusta, a mí me gusta el mismo sexo, yo quiero, no, porque has olvidado la ley de Dios. ¿Puedo sentir atracción? Sí, es verdad, pero luchar por hacer las cosas como Dios las creó desde el principio, amar a Dios. Entonces, ahí es donde Dios dice, este se puede salvar. Pero cuando alguien viene y dice, no, a mí me gusta el mismo sexo, no solo eso, sino inventémonos otras locuras más, tengamos relaciones con las plantas, ¿qué te parece? Hagamos algo nuevo. Menos con el fuego, porque no sé por qué con el fuego algunas ideologías no mantienen esa cercanía. Pero entonces, ahí es donde Dios entra y va a purificar. Y esos son los mensajes de nuestra madre. Hijo, ¿qué quieres tú? Porque vas para un mal camino. Y el demonio te va a devorar. Por lo tanto, como el cuento de la Caperucita Roja. Entonces, no vayas por ese camino. Yo respeto tu libertad. Pondré avisos, pondré señales, te pondré el evangelio. Nuestra Señora nos pondrá de todo. Pero si aún así persistimos, nuestra alma en esa necedad que estamos acumulando, entra, se vuelve terca, se pervierte y no vaya a ser que venga la noche. Y por venir la noche, Nuestra Señora ya no pueda hacer nada porque ella es criatura también. Y diga, bueno, es justo, de verdad, es justo que mi hijo dé sentencia. Y eso es lo que Nuestra Señora también nos ha dicho en mensajes personales, donde nuestra madre, la revelación es que nuestra madre estaba en una, parecía ser parroquia, pero parecía ser casa más que nada de un buen sacerdote. Y Nuestra Señora, así como la ven acá, solo que pónganla de perfil, estaba orando, era hermosísima, estaba rodeada de un humo blanco, precioso. El humo blanco parecía tener conciencia de todo, como si fueran muchas presencias. Luego me lo explica un sacerdote y me dice, eran ángeles, eran los santos de Nuestra Señora. Y también es extensión de ella. Entonces Nuestra Señora es una maravilla porque realmente nadie la conoce, aunque haya tenido visiones, no la conocen. Apenas hemos visto un rayito de nuestra madre, de la maravilla que es ella. Entonces estaba orando, con las manos juntas, viendo al cielo, pero en su corazón tenía como unos palpitares muy agitados, como cuando alguien está pasando por una agonía, por algún hijo, pero mantenía la concentración. Había momentos que Nuestra Señora como que se agotaba, pero otra vez agarraba fuerza y volvía. Era tan hermoso, no le pude ver el rostro, sino hasta que ella entendió lo que mi corazón deseaba, y era verle el rostro. Entonces, la nube blanca me permite ver su rostro, que es hermoso, de verdad. No te puedo describir, no hay mujer aquí en el mundo que tenga semejante belleza. Más tarde, Nuestra Señora me lleva hacia adelante y hay un gran vitrinal. En ese vitrinal pude observar que habían piedras, iba hacia abajo, era como un risco, un precipicio. La playa era dorada, como de un fino, como te dijera yo, arena fina, dorada. Eso lo pueden encontrar. ¿Qué significa? Eso lo pueden encontrar en las revelaciones de Nuestra Señora Rosa Mística. Eso lo supe años después, pidiéndolo en oración, me reveló. Cuando sale escarcha en la mano de diferentes colores, ¿qué significa? Que son llamados de Nuestra Señora a orar por ciertas cosas que nosotros tenemos, pecados pueden ser, angustias. Entonces,
Más tarde me presenta lo que es el planeta. Mi planeta estaba recostado. El norte estaba a mi izquierda, el sur a mi derecha y por supuesto el centro, ¿no? El continente estaba de color del manto de la Divina Misericordia, que es como rosado, rojizo, muy hermoso, brillaba, pero comenzó a disminuir el color, a percudirse, como a mancharse, a perder su brillo. Luego me presenta Nuestra Señora, ella respetó mi pudor. Yo se los voy a decir como persona, pero ella respetó mi pudor. Pero yo entendía, mi alma entiende bien, ella sabe cómo infundir estas cosas. Ojalá que todas las madres y padres invocaran a Nuestra Señora para saber educar a sus hijos y sus hijos saber escucharlos a ellos. Había una persona pues que no tenía vestimenta, estaba desnuda, pero no, era como ver un maniquí. Era hombre y mujer frente a frente. Yo entendía a qué se refería. Los actos de impureza, que son los que más llevan al infierno. Luego de revisar, alguien me dijo, mira, en Fátima Nuestra Señora manda ese mensaje, que son los pecados que más llevan al infierno, los de impureza, porque manchan la Sagrada Familia, el plan de Dios que tiene para cada criatura, ese obsequio que tiene para cada uno de nosotros para llegar a la santidad, presentarle esos El frutos. cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Sí, y mancha la Sagrada Familia, la excelsa Santa Familia, que sería María, José y el Divino Niño. Entonces, esos pecados desfiguran, y eso fue lo que entendí, porque me lo infundió en el corazón, que esos pecados desfiguran, destruyen más bien, la imagen de, por ejemplo, en una mujer, destruyen la imagen de Dios, de María. Entonces, todo el cielo, imagínate, atacar a la reina significa que todo el cielo, la divinidad, la naturaleza también está en contra de esa persona que ha pecado. Por eso es pecado mortal, por eso la persona se puede condenar si muere en pecado mortal. Vemos la gravedad entonces de los pecados de pureza. Por excelencia la virginidad. Bueno, si alguien pues la pureza. Entonces, también el hombre. Ahorita me voy a dedicar en la mujer porque estamos hablando de nuestra madre. Luego, esas imágenes se volteaban, como que poniéndose de espaldas. Y aparecieron otras imágenes frente a frente, mujer con mujer, hombre con hombre. Esto fue en el 2016. Aclaro que yo no sabía nada todavía de estas ideologías, sino hasta que fui a México póstumamente, que me hablaron de y esa banderita, ¿qué significa? Y no puede ser. Mi país vive todavía en esa ignorancia de estas ideologías. Yo era uno de esos. Entonces, cuando esto sucedió, después Nuestra Señora me muestra más hacia el norte, sur, hacia el oeste, una gran, era horrible, como que fuera una especie de pulpo de muchos brazos que salía del mar, es decir, desde, digamos, el continente asiático, y se precipitaba contra lo que eran las islas de Hawái, yo le llamo países isla, bueno, así me dice Nuestra Señora que oremos por los países isla. Entonces, se aproxima contra el continente, nuestro continente americano, y en eso hay un gran silencio. Entonces comienza a haber ahora sé cómo se dice, antes no sabía, alguien me lo explicó, que sabe de ese tema, un quiebre de placas en las fallas del continente. Desde Estados Unidos se expandió a Canadá, bajó hacia México, Centroamérica, también desde Sudamérica hacia el norte. Entonces hubo eso, fue un aviso muy fuerte para que el mundo entendiera, siguieron sin entender. Entonces se aproximó más esa oscuridad, esas tinieblas que comenzaron a devorar instituciones religiosas, familias, bueno, digamos familias como Dios las ha hecho, ¿verdad? Creado, pero también papá soltero, mamá soltera con hijos, etcétera, fueron devorados por esta oscuridad y estas tinieblas. Más tarde ya comienza a abrirse ese quiebre de placas y comienzan a aparecer muchas islas, otras porciones de terreno, de territorio, pues se hundieron en el mar, entraron al mar. Y a mí me pareció, era una visión asombrosa porque entraban adentro del mar. Más tarde me dice que eso se llama subducción. Entonces entraban y ahí, aquí viene algo que es bastante duro, de todas las edades, desde los niños hasta los más ancianos. Entonces me explicaron por qué. Porque los padres ya no son papás de familia, ahora son agentes de Satanás que están pervirtiendo a los niños desde su infancia, desde muy pequeñitos. Y ya, una vez ya pervertidos, esos niños, primero no están, ya los papás son los que tienen que proteger a sus niños en oración, sacramentos, etcétera. Entonces estos son pastores de Satanás, que cuando llega Satanás los devoran. Y esto pasó incluso
en el Antiguo Testamento, los reinos paganos. Por eso nuestro Señor, pero me dijo algo Nuestra Señora, no se condenan. O sea, no, Dios no los condena. Pero sí pone a algunas personas para que oren por estos niños, porque también entienden, también pueden decir yo no quiero, pero lo hacen. Entonces, pone a algunas personas católicas a orar por ellos, pero no se condena. Y esta salvación también depende de muchos religiosos, de ti, de vos o de mí, para orar por ellos. Los adultos, pues creo que se entiende el por qué. Y también me explica, es que no han respetado, no me dice es que, si eso es palabra mía ahora, no han respetado las fiestas dedicadas a Dios, al Señor. Imagínate, ya para Cuaresma, lo que es Semana Santa, etcétera, se ha ido propagando lo que países que se han mundanizado, se han vuelto paganos, se ha venido para nuestros países latinos. Y como nos encanta estar copiando lo que no debemos de copiar, lo que es bueno, lo desechamos. Entonces, así es, hermano Jordi. Acá en Perú, por Semana Santa, la gente suele agarrar el feriado largo, irse a las playas, y eso termina en una gran perdición, fiestas, borracheras y hasta orgías. imagínate, si el pecado de fornicación es pecado mortal, ahora agreguémosle la corona de los pecados mortales, lo que sería lo inclinatura, lo que dices tú, orgías, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ya las jovencitas, que ya no hay moral, ya no hay ética, ya no hay temor de Dios, ya no es el plan de Dios realmente en la sociedad, ya casi desaparece. Por eso, la iglesia pues nos dice, luchemos para que las familias se mantengan, realmente los novios se casen, pero ¿cómo? Si tampoco predicamos respecto de la pureza, si ahí está el pecado de iniquidad, y ese demonio es terrible, porque recuérdate, hay demonios o espíritus pues de la naturaleza del agua, del aire, de la atmósfera, etcétera, pero los más temibles son los que tienen potestad del cuerpo humano. En las 3 puertas que nosotros, pues algunos exorcistas han dicho que tenemos 3 puertas, ¿verdad? La sexualidad es una de ellas. Entonces, ahí es donde tienen esa potestad y donde insultan, como te dije hace un momento, insultan a la Santísima Trinidad por ser familia santísima, divina, insultan a la familia santísima que es María, San José, el niño, y se disfigura eso en los hijos. Entonces realmente la sociedad está persiguiendo el pecado llamando lo que es bueno, y lo que es bueno lo estamos llamando malo. Entonces la naturaleza ya no reconoce a sus, digamos, como le dijéramos, a los jardineros, por decirlo, a los que cuidan el jardín de Dios, los que tienen esa potestad de cuidar. Adán y Eva ya no los reconocen, sino que los ven como demonios, como personas que tienen que ser eliminadas de la propiedad de Dios. Como un perrito, cuando llega alguien extraño, empieza a perseguirlo, a morderlo y si puede hasta matarlo, pues entonces así funciona la naturaleza. La naturaleza es de Dios y sirve a Dios y ha sido castigada muchas veces por culpa nuestra. Ahora que ya viene la iniquidad y el inicuo, que sería el anticristo, la naturaleza ataca al ser humano. Y ahí es donde viene Nuestra Señora y nos da esas advertencias. Más tarde, como te decía, pues esa gente desapareció. Gracias a Dios, pues que me dio una mamá espiritual que fue también dirección para mí, para entender las Islas Marietta en México, pues se hundían en el océano. Y el planeta quedaba desfigurado, hasta los volcanes que están, digamos, en las zonas costeras, que si tú vas en avión los puedes ver, esos volcanes comienzan a caer hacia el mar. Y obviamente hay unas explosiones tremendas como que si fuera un ataque nuclear. O sea, la naturaleza en sí se está empezando ya a rebelar contra el hombre. Y esto es lo que Nuestra Señora nos advierte. Si no oramos, si no le pedimos a Dios, si no detenemos esto de darle buena educación a nuestros familiares, a nuestros hermanos, si los sacerdotes no se preocupan por de verdad dar ese testimonio primero, ese evangelio puro de Cristo como nos lo entregó, ese magisterio de la iglesia, no vamos para algo bueno. Y cuando todo esto comience, hay un momento que va a haber para poder evitarlo. Pero cuando pasemos ese pequeño momento, ya no hay marcha atrás. Es decir, realmente el planeta, la geografía que conocemos, va a estar totalmente desfigurado. Ya no tendremos las comodidades porque hemos hecho mal uso de los aparatos eléctricos, de todo lo que Dios nos ha dado como dones de inventos. ¿Por qué? Como tú decías, ¿verdad? Se van a la playa, se van a las discotecas, y para que no hayan discotecas, para que no haya más todo eso, ¿qué se tendría que hacer?
apagar el mundo, apagar la capacidad energética. Cuando vino esto de la pandemia y todo, ¿qué sucedió? Mucha gente que le gustaba estar en discotecas, estar tomando, estar en libertinaje. Mira, yo lo vi, fue un gran estrés para esa gente. Era agonía total. No podían estar tranquilos, platicar en familia, hacer cosas en familia. No, era un estrés total, era una locura. Ahora te imaginas que sí se dé la noticia de que el mundo no vuelve a ser como era antes. Esto está de locos. Entonces, también nos advierte de las persecuciones que van a haber, porque es que no podemos cerrarnos de ojo. Odian al cristianismo, odian al catolicismo, odian todo lo que son los sacramentos, por excelencia la Eucaristía. Va a haber una persecución, y esto nos lo advierte Nuestra Señora, pero que si nos mantenemos firmes, así como Cristo le dijo a sus apóstoles, alcanzaremos una corona mayor, porque esta vida se nos dio para batallar, para echar al demonio, pues con las oraciones, ¿verdad?, de este mundo, porque nosotros, la sociedad, lo invocó nuevamente del infierno para que viniera a este mundo, para que se hiciera más potente, pues aquí en este mundo. ¿Cómo? Repito, a través de pecados de iniquidad. Y esto ya es un signo, estas iniquidades, ¿no? Aquí nadie me puede decir, porque he escuchado a muchos predicadores, sacerdotes, no, pero es que hermano, terremotos han habido siempre. Y sí, tiene razón, han habido siempre, pero no en gran medida. Hay signos específicos. Pero hermano... La misma palabra lo dice en Mateo 24, de saber identificar las señales, cuando escuchen tambores de guerras, cuando existan terremotos, ¿no? Todo eso se está dando, pero solamente es el inicio, ¿no? Falta lo que realmente va a ser, pero hay que estar con los ojos despiertos, porque definitivamente la palabra nos ha hablado de eso. Pero hermano, te puedo yo decir, todo eso ha habido antes. ¿Y cuál es la diferencia entre ahora? Hay signos específicos que los que acabas de decir. Sí, exacto, habían preferencias para el mismo sexo en ese entonces, pero no era tanto. Y tampoco había una alianza de esas personas para atacar lo que es de Dios y lo que es puro de Dios. Hablo de las ideologías, pues no puedo decir el nombre porque, ¿verdad? Pero hablo de ese grupo, de esa banderita que se ve en Apocalipsis 10. Entonces, ahí hay un signo de que sí estamos en esos últimos tiempos y de que pronto vendrán esos flagelos para el mundo. Digámosle castigos de una manera tradicional, pero repito, castigos es de profundizar. ¿Qué quiere decir la palabra castigo? La palabra castigo no es que Dios esté interviniendo para castigar, sino que nos está dejando hacer lo que nosotros queramos para que veamos que nosotros no somos Dios. Y que si no volvemos a Dios, todo esto se destruye, destruiremos al mundo, nos destruiremos a nosotros y nos vamos a la condenación eterna. Entonces, por eso dice en Apocalipsis, ven, te mostraré todas las cosas que deben suceder. No dice, te mostraré todas las cosas que yo les voy a mandar. Dice, las cosas que deben suceder para que el mundo entienda que solo a través de Dios, ¿verdad? Ahí me quedo. Ustedes completen la palabra, que solo a través de Dios. Entonces, por eso vemos toda esta convulsión en el mundo. Esos son los mensajes así resumidos de nuestra Madre Santísima. Volcanes que estallan. Y hay advertencias, hermano, pero mira, ¿por qué a veces se hacen llamados urgentes? Porque urgente suena, es una noticia de que algo... No, urgente es un llamado de amor. Como cuando tu esposa necesita algo urgente de ti. Necesito un beso urgente de ti. Ay, qué bonito, ¿verdad? Veámoslo así. Necesito, hijos míos, que me consuelen, porque yo ya no puedo detener el brazo de Dios. Ahora les toca, ayúdenme, juntos, como mamá e hijos. Qué bonito, es que hay que darle una buena, hay que profundizar bien las profecías. ¿Por qué nos llama Nuestra Señora? Porque quiere estar con nosotros. Mejor dicho, ella quiere que nosotros estemos con ella, ¿verdad? Entonces, es ese llamado urgente de oración. Ejemplo, va a haber un terremoto, no voy a poner fechas, pero mensaje urgente. Hay advertencia de terremoto, digamos, para, voy a poner un país, no se vayan a ofender, para México, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, atendemos al mensaje y nos ponemos a orar, pero sin llegar a un estrés, sino orar confiando en Dios. Y ese, sí, efectivamente sucede el terremoto, pero no afectó. No dio lo más, no sé, tal vez se cayó una casa, tal vez, o solo se quebró, pero no impactó tan fuerte que hubiera muertes de personas que no estuvieron preparadas para irse de este mundo. A eso se refiere Nuestra Señora. Hermano Giorgi, los eventos ya los tenemos encima. Se podría decir que ya hay indicios de que la Tierra entra a un proceso de cambio. ¿Qué debemos hacer para mitigar parte de esos eventos que están por venir?
Bueno, hermano Manuel, pues primero, para aquellos pues que sí creen en estos llamados de amor, porque son llamados de amor de nuestra Madre Santísima, claro, urgentes, pues es aquel que tenga el tiempo, realmente disponga del tiempo en una familia, de poder ir más de, la iglesia pues lo permite, ¿no? Es una obligación ante Dios ir los domingos a misa, pero si se puede ir más de una vez por semana, eh, esto es un gran remedio. Yo diría que es el remedio de los remedios, recibir la comunión, es decir, a nuestro Señor en nuestro ser. Y a través de esta comunión, pues se liberan las familias, se libera uno en cualquier atadura, cualquier cadena que uno pueda llegar a tener, pensamientos, etcétera. Otro ejemplo que te puedo decir, por ejemplo, la esposa dispone de ese tiempo, pero los demás de la familia no. Pues la esposa o cualquier miembro de familia, durante la misa en oración, puede pedirle a nuestro Señor que reciba esta Santa Misa, esta comunión, como si lo estuvieran haciendo sus familiares. Y nuestro Señor en su misericordia, pues lo permite. Y al momento de comulgar, pues pedirle a nuestra Madre que no seamos nosotros quienes comulguemos, y sea ella. Otra arma muy poderosa, pues es el Santo Rosario por excelencia, ¿verdad? Está, yo le digo, el oficial, que es el que ha declarado la Santa Iglesia, y están pues las demás formas de rosario que pues alguna institución ha formulado y pues se pueden rezar. Otra manera de aquellos pues que aman a Dios, que también le temen, es por ejemplo cuando han visto cuando ordenan a un sacerdote, el sacerdote se pone boca abajo, con las manos extendidas en cruz. Esto pues, es un símbolo de que él es un siervo del Señor, y esto se puede hacer en familia, o cada pues individuo independientemente lo puede realizar haciendo el Santo Rosario boca abajo, como penitencia de sus pecados, como penitencia y desagravio. Ofrece pues ese desagravio, esa incomodidad, porque sí es incómodo, imagínate estar unos 20 minutos boca abajo, por cualquier pecado de la familia, por cualquier cosa que nuestro ser contenga, ofreciéndoselo a nuestra madre para que ella pues se lo dé a su hijo. También se puede hacer el rosario de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, o en el transcurso de 12 a 3 de la tarde. Bendecir las casas constantemente, por lo menos una vez cada semana, una vez cada 15 días, buscar un sacerdote que sea piadoso para que pues les bendigan el agua o los sacramentales en general. La meditación también, hay que meditar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, hay que meditar lo que nosotros estamos rezando. No solo es repetir las cuencas del rosario, es ver, bueno, hoy toca los misterios de gozo, vamos a meditar el gozo de María. Si alguien es madre ahí ya es madre, pues entenderá mucho mejor que es ser madre. Puede meditar ese anuncio del arcángel, quién es el arcángel, por qué llega el arcángel, siempre a la luz del evangelio, a la luz del magisterio. Los misterios del rosario se meditan. Cuando uno medita los misterios del rosario, cuando uno medita la misa, porque antes decíamos vamos a escuchar misa, no es el escuchar, es el vivir la misa, es el estar ahí en misa. Claro, la fe entra por el escuchar. Entonces, hasta se pueden dar ciertas nociones del Espíritu Santo, ciertos obsequios, como sentir aromas exquisitos. Hay personas que me han dicho, incluso yo también he tenido esto de sentir un aroma a nardo, exquisito, el nardo, a jazmín, incienso, y esto cuando alguien siente el aroma a incienso, es porque la presencia de San Miguel Arcángel está ahí. San Miguel Arcángel, recuerda, es el que vence al demonio, es decir, el que aparta la suciedad del camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero el incienso también significa el sacerdocio de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, si está Miguel, pues está nuestro Señor Jesucristo, que es el paso del Señor. Y ahí, pues, donde hayan sentido esa manifestación, pueden colocar una imagen de San Miguel Arcángel o de Jesús, porque ahí se dio un fenómeno místico que fue un obsequio personal para ti. Todo por meditar, por ejemplo, el Santo Rosario. Una vez que uno medita el Santo Rosario, ya no se vuelve cansado, no se vuelve tan, pues, perdón la palabra que usaré, para algunos es tedioso, el tedio, no, el rosario no es tedioso, se vuelve hermoso porque comenzamos a adentrarnos en el corazón de María, que es el jardín de Dios. Nos da ese permiso para entrar. Y quien quita que a través de esas meditaciones, así se han hecho los santos también, meditando, recuerda, han tenido grandes
raptos del Espíritu Santo, que han entrado en éxtasis. Ese es el rapto católico, el rapto del Espíritu Santo. No es el elevarse por el cielo creyéndonos iguales a María Santísima o a Jesús. No, ese no es el rapto de nosotros. Eso es esotérico y eso es de las sectas protestantes. Eso no. Ese es el engaño que vendrá más adelante del anticristo. Entonces, a través de esas meditaciones, entra el alma en contemplación. Es acariciada por las manos de María Santísima. Eso es lo que nosotros necesitamos, contemplación, porque hay demasiada histeria en el mundo. No hay un momento para meditar. Todo es defender el magisterio, lo cual está bien, pero todo es guerra contra mis hermanos. No. Tengamos nuestro momento como Cristo lo tuvo con sus discípulos y los discípulos con Cristo. Entonces, estas meditaciones son hermosas. Cuando se va a comulgar, meditar, dejar de estar viendo al hermano. Sí, vimos una profanación. Bueno, vamos a meditar los misterios de dolor de Cristo. Ahí donde se hizo esta profanación, porque también han llegado algunos mensajes que me dicen, hermano, yo no voy a ir a esa parroquia porque hacen no sé qué cosas. Al contrario, Dios te puso ahí, como puso a Jesús y a María, en ese pueblo necio, para agradar a Dios y desagraviar al Señor. Ahí tienes que quedarte en oración. Esa es otra manera de también nosotros evitar flagelos. Porque si Dios nos puso en un lugar y nos vamos de ese lugar, estamos haciendo todo lo que hizo Jonás, ¿verdad? Que no quiso ir a predicar a aquella ciudad. Nos queremos ir contra la voluntad de Dios, pero Dios nos regresa. Entonces, se puede hacer esas meditaciones, esas contemplaciones, consagración también. Si alguien quiere consagrarse a muchas advocaciones, pues lo puede hacer si dispone de tiempo. Media vez, no desacralice, pues no pierda el enfoque de lo que significa una consagración. Otra de las cosas que también se pueden hacer es escribir en una hojita, hacer oración al levantarme, hacer oración al recibir los alimentos, hacer oración al dormir. En todo momento oración y contemplación, sin perder también nuestro diario vivir, nuestro momento. Esas son algunas de las cosas que te puedo decir. También te puedo decir otro mensaje de Nuestra Señora personal. Cuando uno pasa por grandes tormentos, a veces, como dije, a veces uno los agarra. Dios nos dice, ponete aquí, y uno necio se va para otro lado y regresa todo atormentado. Pues es un gesto de poder de Dios, de, por ejemplo, levantar el Santo Rosario, ver los sacramentales, me refiero a la cruz, me refiero a la medalla, por ejemplo, milagrosa, y entrar en contemplación y comenzar a orar, es decir, una señal de victoria, no mía, de mi Señor. Entonces, aquí está la antorcha de la victoria, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María Santísima. Cualquier pensamiento que yo pueda tener sucio, puedo hacer cualquier cosa mala, cualquier tormento, pues levantarla y saber que el Señor es el que triunfó y el que me abro a Él para que el Señor me lleve a esa victoria, me uno a Él. Al unirme con Dios, todo lo demás puede quedar divinizado. No eres divino, no van a decir que por ahí estoy diciendo que son dioses. No, sino queda divinizada la persona en su alma por un momento. O sea, tiene un momento de eternidad, tiene un momento de ese amor divino de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tanto nosotros añoramos aquí en esta vida, como lo decía San Agustín y muchos otros. Pues este es un buen gesto de tener el triunfo de nuestro Señor. Que me va mal en mi matrimonio, bueno, yo levanto el rosario, digo, no, Señor, esto sea tu voluntad, yo confío en ti. Medito y ahí está, confío. Vuelve otra vez a meditar. Tal vez necesito ir a visitar al Santísimo. Vamos con el Santísimo. Todavía lo tenemos. Cuando no lo tengamos, las tinieblas van a cubrir el mundo. Como bien lo decían los mensajes que te acabo de comunicar, ¿verdad? Que de ese lugar pues venían todas esas tinieblas y comenzaron a cubrir el continente. Esa es una de las formas, hermano Manuel. También, por supuesto, en cada comida, por favor, no lo desactualicen. Es que no lo hice y ahora me voy a condenar. No, con amor. Pueden agarrar sal bendita o exorcizada, agua bendita o exorcizada, aceite bendito o exorcizado. Quizás la discreción que el Espíritu Santo les comunique a ustedes puede ser una vez a la semana, una vez cada 15 días o todos los días, ¿sí? Confiando en la que esa gotita tiene el amor, la acción del Espíritu Santo y que va a cambiar a las personas. Entonces pueden colocarlo en la comida, pueden colocarlo en la bebida. No lo van a colocar en el tambo del agua que se usa para el baño, por favor, pensando que si yo me baño ya quedo bendito, no, porque esa se va para
también para otras cosas, entonces ahí no. ¿Para qué? Para que cualquier cosa mala que yo haya ingerido, incluso, imagínate, si yo soy infiel, por ejemplo, una persona es infiel, se va con, ya sabes, con la otra o el otro, esa sustancia que la familia colocó en la comida puede alejar de mí esos demonios y debilitarlos para que yo tenga un sí más sincero a la gracia de Dios. Es decir, cuando una persona está pasando por esas tribulaciones, lo que hace Dios es ponerlo en medio con su paz. Elige qué quieres. ¿Eliges la gracia o eliges regresar a esos tormentos? Señor, elijo la gracia. Bueno, Dios sabrá qué hacer. Señor, elijo los tormentos. Bueno, ya sabes qué te va a pasar. Entonces, eso es lo que hace Dios, dejar ese momento, un sorbo de eternidad, de tiempo a solas con nuestro Señor, para saber elegir. Satanás hace todo lo contrario. Manipula y nunca te va a dar la elección de que digas no. Siempre va a ser un sí a Él. Dios es todo caballero y todo humildad, que Él sí te permite rechazarlo incluso. Entonces, esos sacramentales en la comida ayudan a debilitar esas fuerzas. Bien, hermano Georgie, muchas gracias por tus indicaciones y todo lo que nos has dicho. Hay que practicarlo, queridos hermanos, para poder mitigar los eventos que están por venir y prepararnos sobre todo. Hermano Jordi, algunas palabras finales. Sí. ¿Cuál es para que comprendamos por qué Nuestra Señora hace todos estos llamados? ¿Cuál es el primer acto de la inteligencia humana? Pues es el creer. Ese es el primer acto de la inteligencia humana, que nosotros decidimos creer o no creer. Para eso, primero debo saber, por eso primero creo, primero conozco, para luego yo saber y que mi fe se vaya incrementando. Si yo no sé algo, si yo no conozco quién es Dios, mi fe no se va a incrementar. Si yo no veo los actos, yo no investigo los actos de Dios, de su gracia, ¿cómo voy a elevar mi fe? Si yo no investigo, debo de investigar todas esas obras maravillosas de Dios que ha hecho por los pecadores y por los justos y por los santos. Así yo me lleno de Dios, yo ya quiero creer. Mejor dicho, ya empieza el creer y empieza la fe y empieza el actuar. Eso es lo que Nuestra Señora también nos manda a decir, que investiguemos todo lo que tenga que ver con Dios y esos portentos. Así estaremos preparados para lo que venga y no empezaremos a criticar sus mensajes. Bueno, hermano Manuel, vamos a hacer una consagración al Inmaculado Corazón de María. Lo he sacado pues de este libro del Padre Teo. Ayúdanos en la batalla. Es muy bueno, tiene oraciones de liberación, excelente, y de consagraciones también. He hecho algunas pues en otras transmisiones pues de este libro. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, Madre de Dios y Madre mía, hoy me presento ante ti para consagrarte toda mi vida y todo mi ser. A este Hijo tuyo pueden ustedes pues pronunciar su nombre y el de su familia, los apellidos. A tu Inmaculado Corazón, te consagro y te entrego cada uno de mis órganos, miembros, sentidos y potencias de mi alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Te consagro cada uno de los dones, virtudes y carismas con que el Padre Creador ha dotado a mi ser. Mi libertad, mi imaginación, mis instintos, mi capacidad para amar y para elegir, mi capacidad de movimiento y de ubicación en el tiempo y en el espacio. Te entrego también, Madre mía, refugio de pecadores, lo único que verdaderamente me pertenece, mi pecado, y el de todos los hombres del mundo. Y te ruego que por tu intercesión lo presentes a tu Hijo Santísimo para que Él lo consuma en el fuego de su amor. Acepto desde hoy y para siempre, Madre mía, toda mi vida, toda mi historia, como parte de la historia de mi salvación, y para que no sea un simple acto de aceptación, te la ofrezco como holocausto de amor y oblación. Y para ello te consagro todo el tiempo pasado en el vientre de mi madre, todas las heridas que pude haber recibido en el vientre de mi mamá, así como también cada una de las taras genealógicas que pude haber heredado de mis antepasados, para que en tu corazón inmaculado encuentren su rompimiento y sanación. Te consagro y te entrego, Madre mía, todo el tiempo de mi niñez, adolescencia y juventud, madurez y vejez, todos mis ideales presentes, familia, oración, trabajo, estudio, descanso, amistades,
diversiones, esperanzas y proyectos, para que en lo futuro encuentre su realización según la voluntad del Padre Celestial. En fin, Madre, a tu inmaculado corazón consagro todo lo que tengo, todo lo que soy, para que tú, según tu beneplácito, dispongas de mi vida, entregándola al Santo de los Santos, al Altísimo, al que con el Hijo y el Espíritu Santo es uno y trino, Trinidad Santa, de quien tú, Señora, eres la esclava por amor. Acéptame como hijo y posesión tuya. Vísteme con los ropajes de la gracia como vestiste a Jesús. Entrégame a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, rogándoles que hagan de mí una criatura nueva, una verdadera imagen de Jesús y tuya. Y ya que soy todo tuyo, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo hasta que me lleves al cielo. Madre mía, para que en el triunfo de tu inmaculado corazón y el reinado del Sagrado Corazón de tu Hijo Jesús sea una pronta realidad en este mundo, cuenta conmigo para siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Jordi. Y a ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, también no olviden compartir este video para que la catequesis llegue a más personas. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo.